¿Existirá acuerdo entre Maduro y Juan Guaidó? Para poner fin a los cortes de energía, ¿podría haber un acercamiento entre el régimen de Nicolás Maduro y Juan Guaidó? Para algunos expertos, esta es la única solución. Si se alcanzara este primer acuerdo político, estaría en camino a las conversaciones. Ya existe un precedente, o al menos un punto de encuentro. La Cruz Roja comenzará a proporcionar ayuda humanitaria a Venezuela como parte de una operación aprobada por el régimen de Maduro y Guaidó. ¿Es posible que el régimen de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, presidente a cargo de Venezuela, pongan fin a los apagones? Hay quienes piensan que esta es la única opción. Este es el punto de vista expresado en un artículo del New York Times por Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Economics, y Jorge Alejandro Rodríguez, experto en electricidad y ex vicepresidente de Generación y Transmisión de Energía en CADAFE. Si el estancamiento político en Venezuela no se resuelve rápidamente, la única opción para evitar que la crisis eléctrica continúe y empeorará será que las facciones políticas venezolanas acepten actuar conjuntamente para proporcionar y administrar recursos necesarios. Explican estas dos personas. Destacan que un primer paso podría ser que ambas partes acuerden nombrar un personal independiente. En declaraciones al diario Al Navio, Jorge Alejandro Rodríguez insistió para mantener al menos un nivel de funcionamiento precario diferente del racionamiento de la energía, es necesario un acuerdo político mínimo. Y fue más allá. El régimen de Maduro debe aceptar la realidad, dejar de vender la idea que está a salvo de las sanciones y aceptar una realidad que es cada vez que te sientes más precario de tu situación en el concierto de las naciones. Esto lleva necesariamente a sentarse y negociar con Guaidó y los factores democráticos del país, explicó Jorge Rodríguez. Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, también habló de la necesidad de un acuerdo. En un artículo titulado Acuerdo Nacional o Muerte, Ugalde apuesta por un acuerdo extraordinario para recrear el país. Él insiste en que lo que se necesita ahora es que todas las partes estén de acuerdo con la única solución negociada y vean cuál es la mejor y la menos costosa. En este sentido, enfatiza, afortunadamente, Guaidó vino con la mano abierta y no con el puño cerrado. Si se llegara a este primer acuerdo político básico, él ya estaría en el camino de negociar. Quién sabe si se concluirían otros acuerdos. Ya hay un precedente. En 2 semanas, la Cruz Roja comenzará a brindar ayuda humanitaria a Venezuela. Llevará medicamentos y suministros médicos a 650.000 personas e intentará recuperar las centrales eléctricas de los hospitales. Es una operación aprobada tanto por el régimen de Maduro como por Guaidó. La Cruz Roja destacó su papel de imparcialidad. No aceptaremos ninguna interferencia, dijo Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, según el diario El País. Una actitud que valora a Marigen Jiménez Morales, investigadora del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. El papel de la imparcialidad de la Cruz Roja es muy importante y la ayuda humanitaria no debe publicitarse, dijo el investigador. Además, el hecho de que Maduro autorice el ingreso de ayuda de la Cruz Roja es una prueba más de lo que está sucediendo, una señal de que la situación es muy inestable, dijo Jiménez Morales. ¿Habrá acuerdos mínimos? Sí, en el contexto de esta operación de la Cruz Roja, las dos partes están de acuerdo. ¿Apoyarán un acuerdo político mínimo para poner fin a los cortes de energía que afectan a millones de venezolanos? La cooperación es siempre la mejor solución, recuerda Jiménez Morales. Sin embargo, para este primer acuerdo mínimo sobre el sistema de energía, el régimen de Maduro debería asumir la responsabilidad por la falta de mantenimiento y corrupción, dijo el experto el diario El Navio, subrayando que la única responsabilidad de la crisis es la energía es del régimen. Evaluación compartida por Francisco Rodríguez y Jorge Alejandro Rodríguez, y también por Jiménez Morales, que enfatiza, por su parte, que sería muy costoso para la oposición llegar a un acuerdo una vez que haya defendido el discurso del no diálogo. Para que la oposición asuma el costo político, debe haber una manifestación de la voluntad del acuerdo del régimen, explica el experto, y enfatiza que no deberíamos hablar de negociación o diálogo, sino de reconstrucción.
Luis Ugales se pregunta por qué negociarían en general ambas partes. Él mismo tiene la respuesta. Todos debemos enfrentar la realidad porque el paciente muere. Debemos obligarlo demostrando que es la alternativa razonable y viable al conflicto armado sin la capacidad de renacer a nivel nacional, de la prolongación extremadamente costosa de la agonía agravada. Sí, Ugales señala que se debe hacer justicia por delitos graves. Un gobierno de transición es indispensable y urgente para canalizar la situación de inmediato, al tiempo que crea las condiciones para elecciones presidenciales libres y democráticas con garantías internacionales. En otras noticias, el gobierno de Nicolás Maduro destituyó el lunes al general Luis Mota Domínguez como ministro de Energía en la crisis de cortes de energía en Venezuela desde el 7 de marzo. En radio y televisión obligatorias, Maduro nombró al ingeniero Igor José Gavidia León para reemplazar a Mota Domínguez, aunque no explicó su decisión más a fondo. Quiero agradecer a mi colega Mota Domínguez, quien estuvo 4 años de incesante guerra al frente del Ministerio de Electricidad y Corpoelec. Le pedí que descansara un poco, le pregunté para prepararse para otras responsabilidades en el campo de la revolución, dijo Maduro. Gavidia, descrita por Maduro como ingeniera eléctrica con 25 años de experiencia en la industria, también reemplazará a Mota como jefe de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec estatal. La decisión de Maduro se produjo un día después de que el gobierno lanzara un plan de racionamiento de electricidad de 30 días, en el que espera resolver las fallas del sistema durante casi un mes. Sin embargo, el funcionamiento del sistema no está claro. Racionamiento o cuando los diferentes estados del país sudamericano quedaran sin electricidad, un cese inevitable. El relevo de Luis Mota Domínguez se ha visto cerca del poder en Venezuela desde que Maduro anunció la inminente remodelación de su equipo. Los cortes de energía en todo el país, que agravaron la crisis que ya se produjo y dejaron a toda Caracas sin agua, terminaron costándole caro al ministro. Aunque el gobierno ha culpado los problemas de suministro de varios actores externos, desde un ataque electromagnético de los Estados Unidos hasta la acción de un francotirador en el pago de la oposición que habría disparado a un puesto, el ministro parece aliviado para indicar que el problema venía de dentro. En los últimos años, varias voces han denunciado los problemas de Corpoelec, la empresa eléctrica estatal, y su incapacidad para retener personal calificado y mantener adecuadamente la infraestructura. Cualquiera que sea la causa de esta situación, ya no será Mota Domínguez quien la reparará. Maduro también ordenó la reactivación del personal nacional de electricidad para coordinar las acciones de estabilización, mantenimiento y protección del sistema eléctrico nacional, presidida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esta entidad también tendrá una nueva secretaria ejecutiva a cargo del ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol. Este organismo debe operar las 24 horas del día, en coordinación, revisión y en acción permanente, dijo Maduro. Maduro también anunció que este miércoles reanudará sus actividades en las escuelas después de una semana de suspensión del curso debido a problemas de suministro de electricidad. Maduro cree que su país es víctima de una guerra eléctrica y que la inestabilidad del suministro se debe a presuntos ataques al sistema perpetrado por la oposición y el gobierno de Donald Trump, que en su opinión quieren llevar al país al caos, a la violencia. La oposición venezolana, por su parte, critica al gobierno y a Corpoelec por haber incrementado estos muchos cortes de energía durante años, pero han afectado a gran parte del país de manera masiva durante casi un mes. Por otro lado, el fallo del Alto Tribunal declara además el desacato de Guaidó por haber burlado una prohibición de salida de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió este lunes el levantamiento de la inmunidad del jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por unos 60 gobiernos. El presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, leyó ante periodistas una decisión de la Sala Plena que será remitida a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Guaidó. El fallo del Alto Tribunal declara además el desacato de Guaidó por haber burlado una prohibición de salida de Venezuela que le había sido dictada y que pese a ello el político realizó una gira de casi 2 semanas por 5 países de Sudamérica.
En consecuencia, el Tribunal Supremo de Justicia acordó imponer al opositor la multa de 200 unidades tributarias, unos $3, y ordenó remitir copia de estas medidas a la Fiscalía, a los fines de la continuación del procedimiento para el enjuiciamiento de alto funcionario, indicó Moreno. El Supremo ratificó las medidas cautelares dictadas contra Guaidó en enero, que consisten en prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación en la que está en curso, así como la prohibición de enanejar y gravar bienes de su propiedad. Además, se reiteró la orden de bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias del jefe del Parlamento y de cualquier otro instrumento financiero que tenga en el territorio venezolano. El fiscal general Tarek Saab lleva a cabo una investigación contra Guaidó luego de que se juramentase como presidente interino del país el pasado 23 de enero, cuando invocó unos artículos de la Constitución contra la usurpación que considera hace Nicolás Maduro de la presidencia. Los gobiernos del mundo que respaldan a Guaidó, entre los que están Estados Unidos y la mayoría de los miembros de la Unión Europea, no reconocen la legitimidad del segundo mandato de Maduro, que arrancó en enero, por haber obtenido la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos.